Los herederos del dragón, un asunto sucesorio. Es frecuente que las semillas de la guerra se siembren en tiempos de paz. Así ha ocurrido en Poniente. La sangrienta lucha por el trono de hierro, conocida como la Danza de los Dragones, librada entre el 129 y el 131 después de la conquista, tuvo su origen medio siglo antes, durante el más largo y eminentemente pacífico reinado de que jamás haya gozado descendiente alguno del conquistador, el de Jaehaerys Targaryen, el primero de su nombre, llamado el Conciliador. El viejo rey y la bondadosa reina Alicent habían regido juntos hasta la muerte de la soberana, en el año 100 DC, salvo por dos periodos de distanciamiento conocidos como la primera y la segunda riña. Y tuvieron 13 vástagos. 4 de ellos, 2 hijos y 2 hijas, alzaron la madurez, contrajeron matrimonio y tuvieron descendencia. De los últimos años del reinado de Jaehaerys, muy poco cabe decir. El príncipe Baelon había servido a su padre como mano del rey y como príncipe de Rocadragón. Tras su muerte, empero, su Alteza decidió dividir ambos honores. Como mano nombró a Sir Otto Hightower, hermano menor de Lord Hightower de Antigua. Sir Otto se llevó a su esposa y a sus hijos a la corte, y sirvió a Jaehaerys fielmente durante los años que le quedaban. Cuando las fuerzas y las luces del viejo rey comenzaron a flaquear, muchas veces se quedaba confinado en la cama. Alicent, la precoz hija quinceañera de Sir Otto, se convirtió en su compañía constante. Le alcanzaban las comidas, le leía y lo ayudaba a bañarse y vestirse. El viejo rey, en ocasiones, se confundía y la llamaba por el nombre de alguna de sus hijas. Ya cercano el fin, estaba convencido de que se trataba de su hija Saira, que había regresado a él de allende el mar angosto. En el año 103 después de la conquista, el rey Jaehaerys Targaryen, el primero de su nombre, murió en su lecho mientras Lady Alicent le leía la historia antinatural del Septonbard. Su Alteza tenía 69 años y había gobernado los 7 reinos desde su ascenso al trono de hierro, a la edad de 14. Sus restos se incineraron en Pozo Dragón y sus cenizas se enterraron en Rocadragón junto a las de la bondadosa reina Alysanne. Todo Poniente guardó luto. Incluso en Dorne, donde no extendía su mandato, los hombres lloraron y las mujeres se rasgaron las vestiduras. Conforme a sus deseos y a la decisión del Gran Consejo del 101, lo sucedido su nieto Viserys, que ascendió al trono de hierro como el rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre. En el momento de su coronación, contaba con 26 años. Llevaba un decenio casado con una prima, Lady Aemma de la casa Arryn, también nieta del viejo rey y la bondadosa reina Alysanne, por parte de su madre. La princesa Daela, fallecida en el 82 después de la conquista, Lady Aemma había sufrido varios abortos y la muerte de un hijo en la cuna a lo largo de su matrimonio. Había maestres que decían que se había casado y encamado demasiado joven, pero también dio a luz una hija sana, Rhaenyra, en el 97 después de la conquista. Los nuevos monarcas mimaban mucho a la niña, su único vástago vivo. Muchos consideran que el reinado de Viserys Targaryen, el primero de su nombre, representa la cúspide del poder de los Targaryen sobre Poniente. Más allá de toda duda, por entonces hubo señores y príncipes que se atribuían la sangre del dragón que en ningún otro periodo anterior ni venidero. Aunque los Targaryen habían continuado con su práctica tradicional de casarse entre hermanos, tíos, sobrinos y primos siempre que fuera posible. También hubo emparejamientos importantes fuera de la familia real y sus frutos desempeñarían un papel importante en las guerras venideras. También había más dragones que nunca y varias hembras ponían nidadas con regularidad. No todos los huevos eclosionaban, pero muchos sí, y se convirtió en tradición que los padres de los principitos recién nacidos les colocasen un huevo de dragón en la cuna, siguiendo una tradición que había inaugurado la princesa Rhaena muchos años antes. Los niños, así bendecidos, se quedaban invariablemente con las crías y se convertían en jinetes de dragón. Viserys Targaryen, el primero de su nombre,
Era de natural generoso y amigable, y tanto señores como plebeyos lo apreciaban grandemente. El reinado del joven rey, como el común comenzó a llamarlo por su ascendencia, fue pacífico y próspero. La largueza del soberano era legendaria y la fortaleza roja se convirtió en un lugar de trovas y esplendor. El rey Viserys y la reina Aema celebraron multitud de banquetes y torneos, y agasajaban con oro, cargos y honores a sus favoritos. En el centro de tanto alborozo, querida y adorada por todos, se encontraba su única hija superviviente, la princesa Rhaenyra, la niñita a la que los trovadores motejaron la delicia del reino. Aunque tan solo costaba 6 años, su padre llegó al trono de hierro. Era una niña precoz, avispada, valiente y hermosa como tan solo puede serlo quien tiene sangre de dragón. A los 7 años, se convirtió en jinete de dragón al ascender a los cielos a lomos de la joven hembra a la que llamó Syrax, en honor a una diosa de la antigua Valiria. A los 8, la princesa se dedicó al servicio como copera, pero de su propio padre, el soberano. En la mesa, en los torneos, en la corte, pocas veces se veía al rey Viserys sin su hija alrededor. Entretanto, el tedio de la gobernación quedaba sobre todo en manos del consejo privado y de la mano. Sir Otto Hightower había continuado en el cargo y servía al nieto como había servido al abuelo. Un hombre diestro. En eso todos coincidían, aunque muchos lo consideraban a sí mismo orgulloso, brusco y altanero. Cuanto más tiempo servía, más imperioso se tornaba Sir Otto. Se decía, y muchos grandes señores y príncipes andaban resentidos por sus modos y envidiaban su cercanía al trono de hierro. El mayor de sus rivales era Daemon Targaryen, el ambicioso, impetuoso y colérico hermano menor del rey. El príncipe Daemon, tan encantador como temperamental, se había ganado las espuelas de caballero a los 17 años, y el propio viejo rey le había otorgado su espada, Hermana Oscura, en reconocimiento de sus proezas, aunque había contraído matrimonio con la señora de piedra de las runas en el 97 después de la conquista, durante el reinado del viejo rey. El matrimonio no había prosperado. El príncipe encontraba aburrido el valle de Arryn. En el valle los hombres se follan a las ovejas, escribió. Tampoco hay que culparlos, ya que las ovejas son más guapas que las mujeres. Y pronto desarrolló gran antipatía hacia su señora esposa, a quien apodaba mi zorra de bronce, por la armadura rúnica de dicho metal que llevaban los señores de la casa Royce. Tras la llegada de su hermano al trono de hierro, el príncipe solicitó la anulación de su matrimonio. Viserys se la denegó, pero le permitió regresar a la corte, donde se incorporó al consejo privado y sirvió como consejero de la moneda entre los años 103 y 104, y como consejero de los edictos durante la mitad del 104. Sin embargo, la gobernanza aburría al príncipe guerrero. Le fue mejor cuando Viserys lo nombró comandante de la guardia de la ciudad, puesto que se encontró con los guardias mal armados, sin uniformar y ataviados con harapos. Los dotó de dagas, espadas cortas y porras, los vistió con cotas de malla negras, con pectorales para los oficiales, y les otorgó unas largas capas doradas, que portaban con orgullo. Desde entonces, los hombres de la guardia de la ciudad eran conocidos como capas doradas. El príncipe Daemon emprendió con entusiasmo su trabajo con los capas doradas, y con frecuencia patrullaba las callejas de desembarco del rey con sus hombres. Que puso más orden en la ciudad, nadie lo duda, pero su disciplina era brutal. Se deleitaba cortando la mano a los bolsistas, capando a los violadores y rebanando la nariz a los ladrones. Y además mató a 3 hombres en alargadas callejeras durante su primer año de comandancia. Al poco, el príncipe era bien conocido en los bajos fondos de desembarco del rey. Se convirtió en parroquiano de las tabernuchas, donde bebía gratis, y de los garitos de juego, de donde siempre salía con más dinero de los que llevaba al entrar. Aunque cató a innumerables putas de los lupanares de la urbe, y se dice que era especialmente aficionado a desflorar doncellas. Una tal Lysenne, bailarina, pronto se convirtió en su favorita. Misaria,
se hacía llamar, si bien sus rivales la llamaban Miseria, el gusano blanco. Dado que el rey Viserys carecía de hijos vivos, Daemon se consideraba el legítimo heredero del trono de hierro y anhelaba el título de príncipe de Rocadragón, que su Alteza rehusaba otorgarle. Pero a finales del año 105 después de la conquista, sus amigos ya lo motejaban el príncipe de la ciudad, y para la plebe era el señor del lecho de pulgas. Si bien el rey no deseaba que Daemon lo sucediera, no dejaba de sentir cariño por su hermano menor, de modo que perdonaba fácilmente sus muchas ofensas. Además, la princesa Rhaenyra estaba enamorada de su tío Daemon, ya que se deshacía en atenciones con ella. Cada vez que cruzaba el mar angosto a lomos de su dragón, al regresar le entregaba algún regalo exótico. El monarca se había vuelto fofo y regordete con los años. Jamás volvió a cabalgar un dragón tras la muerte de Valerion y no estaba para justas, cacerías ni duelos, mientras que el príncipe Daemon destacaba en tales lides y parecía ser cuanto su hermano no era. Esbelto y fuerte, célebre guerrero, bizarro, osado, más que un poco peligroso. Y aquí debo introducir una digresión sobre nuestras fuentes, ya que muchos acontecimientos de los años venideros tuvieron lugar a puerta cerrada, en la intimidad de las escaleras, la sala del consejo y los aposentos, de modo que es probable que jamás llegue a saberse toda la verdad. Contamos, claro está, con las crónicas redactadas por el gran maestre Rucinter y sus sucesores, así como con multitud de documentos cortesanos y todos los decretos y proclamas regios. Pero estos narran tan solo una mínima parte de la historia. Para el resto debemos recurrir a relaciones escritas decenios después por los hijos y los nietos de quienes se vieron implicados en los sucesos de aquellos tiempos. Señores y caballeros que informaban de hechos atestiguados por sus ancestros. Recuerdos de tercera mano de criados ancianos que narraban los escándalos de su juventud. Mientras que, sin duda alguna, resultan útiles. Ha pasado tanto tiempo entre el suceso y su transmisión que inevitablemente han surgido muchas confusiones y contradicciones, y no siempre coinciden tales memorias.